Muy bien, chicos. Hoy nos honra con su presencia la maestra Marlene Rivas, que es la coordinadora de la carrera de gastronomía de la Universidad Cuauhtémoc. Ella nos viene a hacer una presentación, nos viene a regalar su tiempo y hacer una webinar con un tema muy, muy lindo, que si mal no estoy, se lo recapitulo. El tema es aromas, análisis sensorial. Así es que muchísimas gracias, maestra. Chicos, les damos un aplauso para iniciar esta webinar, subiendo y bajando las manitas como sabemos hacerlo. Muchísimas gracias, maestra. El tiempo es de usted. Perfectísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Más que nada agradecerles, chicos, que ustedes pues interesaron en esta charla, que realmente es sumamente importante en el área gastronómica. No sé si alguno de ustedes pues esté apasionado por el mundo del vino. Yo, aparte de ser coordinadora de aquí de la universidad, soy sommelier profesional, también me dedico a la docencia y la verdad es que me apasiona mucho este mundo. Por eso es que decidí hacer el webinar con relación a esta parte importante que es análisis sensorial, específicamente en aromas del vino. Bien, pues les voy a proyectar mi presentación. Ya solamente necesitaría que me digan si pueden verla. Sí, sí se puede ver. Excelente. Pues muy bien, nos vamos a pegar 100% a lo que es la definición y apreciación de aromas, pero específicamente en el vino. Y más que nada ahorita que no sé si alguno de ustedes habrá tenido COVID, que realmente pues nos disminuye muchísimo la capacidad olfativa, ¿no? Entonces es necesario educar nuestra nariz, no nada más para apreciar el vino, sino ustedes que están preparándose para el área gastronómica, es sumamente importante que eduquemos nuestros sentidos. ¿Qué son los aromas como tal, chicos? Un conjunto de sensaciones provenientes de sustancias volátiles, que perfuman un vino y se perciben 100% por medio del olfato. Alrededor de lo que son los aromas o compuestos aromáticos podemos encontrar más de 800 que son 100% derivados del fruto o de la cepa de la vid o del vino. ¿De dónde previenen como tal los aromas? 100% provienen de la uva, porque la uva antes de ser un fruto fue una flor. Si ya llevaron en algún momento lo que fue la materia de enología, ustedes podrán darse cuenta que muchas de las frutas que provienen de este tipo de vegetaciones son provocadas primero por una flor. Entonces, como todas las flores tienen un perfume muy característico, y es de ahí donde salen todos los aromas provenientes de lo que es el vino. Se han hecho muchísimas investigaciones con relación a este mundo aromático y la verdad es un sinfín, inclusive Jean Lenoir, que investigó 100% y él nos regaló lo que es la nariz del vino, si ya la conocen ustedes, pues aquí nos puede determinar una gran cantidad de aromas provenientes de lo que son este tipo de bebidas. Y la verdad es que nunca van a dejar de sorprendernos, porque todo depende del tiempo de guarda, del tiempo de cosecha que se le haya dado a un vino para que pueda desplegar cierto tipo de aromas. De igual manera, chicos, si alguno de ustedes tuviera alguna duda, con gusto me pueden interrumpir, yo no tengo ningún problema, porque al final esta información yo se las preparé con mucho cariño a ustedes y a lo mejor suena un poquito revoltosa porque tiene un poco de química, tiene un poco de anatomía por parte de lo que es las vías retronasales, pero estoy ahora sí que dispuesta a responder todas sus dudas, ¿va? Miren, principalmente lo que determina el aroma dentro de lo que es el vino, principalmente como se los mencioné, es por medio de la cepa, la naturaleza geológica o el terroir de donde proviene esa cepa, ya que obviamente en nuestra tierra tenemos minerales, en nuestra tierra tenemos lo que son muchísimos compuestos que nos pueden determinar bastantes aromas que pueden absorber lo que es el fruto.
El clima influye bastante, principalmente también si hay zonas cálidas, si hay mar cercano. Todo esto influye en gran cantidad a lo que es nuestro aroma en el vino. La añada o el tiempo en el que se recolectó o se cosechó nuestra cepa, prácticas de cultivo y vinificación, y obviamente la crianza, guarda o tiempo que se dejó envejecer este vino. Todo esto va a determinar qué tipo de aromas se van a liberar a lo largo de nuestra guarda del vino. Tenemos también precursores, como se los comenté. Todo comienza a partir de una flor antes de ser una fruta. En este caso, en el mundo del vino se le llama cuaja. Cuando nosotros tenemos la cuaja, que la flor se convierte en fruto, aquí es cuando esta misma flor es capaz de emitir un perfume sutil para posteriormente ir formando el fruto. Y con el trabajo del tiempo, el sol va liberando estos compuestos aromáticos, ya que como tal, no sé si ustedes al momento de aplicarse un perfume o al momento de tratar de liberar un compuesto aromático, usan lo que es el frotarlo. Esto para liberar esas moléculas aromáticas. Asimismo actúa en el fruto lo que es el sol. Va liberando estas moléculas aromáticas y se van almacenando poco a poco. Como tal, estas moléculas son solubles en agua. Aquí, por ejemplo, ya nos estamos yendo mucho a la parte química y de hecho no son tan accesibles para percibirlas. Inclusive en esta imagen que les puse aquí en esta presentación, podemos ver la planta de la vid, pero apenas en periodo de floración. Si se fijan, se ve como un racimito que todavía no tiene frutas, pero se leen pequeñas bolitas, que en este caso vienen siendo como la parte principal antes de ser una flor. Apenas está como formándose la semillita, después va a surgir una flor tipo blanquecina y posteriormente va a pasar a ser la uva o la cepa. La composición de mezcla de gases, vapores y polvos disueltos en el aire influyen muchísimo en la producción de aromas de nuestro fruto. Entonces, no es como que nosotros nos acerquemos al fruto y vayamos a percibir olor a vainilla, olor a frutos rojos, olor a tierra mojada, que son aromas muy comunes en el vino. Todos estos aromas se tienen que trabajar y se tiene que hacer todo un análisis sensorial para poder nosotros abordarlo. Inclusive necesitamos también de ciertas moléculas, entre ellos azúcares, glucosa, lactosa, que nos ayudan a liberar estos aromas y potencializarlos. Y este tipo de producción de aromas sigue durante la fermentación. Como tal, el vino es un producto que se diseñó a través de la fermentación provocada de un jugo de uva o un mosto provocada por levaduras y azúcares. Entonces, como les mencioné, las moléculas aromáticas dependen de un glúcido. En este caso, es la misma cantidad de azúcar que contiene nuestro mosto o nuestro jugo de uva. Y obviamente nosotros le queremos dar un proceso de fermentación para producir ese alcohol o más bien transformar el jugo de uva en vino y posteriormente le queremos dar tratamientos postfermentativos, que en este caso viene siendo la crianza. ¿Por qué se le da crianza a los vinos o cuál es la finalidad de darles barrica? Principalmente es para potencializar la cantidad tánica, porque no sé si sabían que la barrica también produce taninos. Los taninos es un polifenol antioxidante que contiene principalmente los vinos tintos. Entonces, la barrica nos ayuda a hacer más sutil nuestro vino, a darle aromas a vainilla, a nuez moscada, aromas un poco más ahumados. Todo esto depende del tiempo de vida de barrica, de si sea una barrica de roble francés, de roble americano, y también de cuántos usos haya tenido esa barrica. Y de ahí también depende el costo de su tipo de vino, ¿no?
Por eso es que muchos de nuestros vinos se someten a este tipo de procesos postfermentativos. Hay vinos jóvenes, chicos, que no se someten a barrica. ¿Por qué? Porque queremos conservar esos sabores afrutados y sus aromas principalmente característicos de un vino joven, que tal cual pasan a embotellarse y se dejan madurar en botella, ya que el vino sigue siendo un producto vivo. Y si nosotros no tenemos las condiciones adecuadas para almacenarlo, nosotros vamos a dañar lo que es nuestro producto y todo el proceso que se hizo durante la recolección de nuestra uva, nuestra cosecha, el despalillado, nuestra molienda y también todo lo que conllevó obtener este producto. También dentro de lo que es la parte aromática, ya se desprenden por grupos de aromas. Inclusive, como les comenté, parte de nuestros tratamientos postfermentativos o después de la fermentación del jugo de uva para convertirlo en alcohol, a los vinos tintos se les hace un tipo de tratamiento que se llama fermentación maloláctica. Como tal, aquí también es una cuestión química. Tratamos de convertir los ácidos málicos, que son ácidos naturales, los tratamos de convertir en ácidos lácticos, ya que la leche o la lactosa tiene lo que es un potenciador de neutralizar los pHs. Entonces, al tener un pH neutro, nosotros podemos quitarle esa gran cantidad de acidez a un vino tinto, que no es propio de los vinos tintos. Este es un tratamiento que se le hace a todos los vinos tintos sin excepción y este nos ayuda también a desprender aromas propios de la leche. En este caso, nos desprende aromas, por ejemplo, principalmente a yogur natural, nos produce también aromas a leche agria, nos puede producir aromas también a yogur de fresa, entre otros. Y como tal, les explico el proceso de fermentación para que más o menos empiecen a ligar la información que les estoy mencionando. Necesitamos un glúcido o un azúcar, necesitamos el microorganismo, en este caso que es la levadura, el oxígeno, sumamente importante en la producción de lo que es nuestro vino, porque a través del oxígeno nosotros podemos producir lo que es transformar el jugo de uva en alcohol, ya que la levadura utiliza un método que es anaeróbico, o sea que es en ausencia de oxígeno. Y a través de esta ausencia de oxígeno, nuestra levadura empieza a producir dióxido de carbono, que en este caso es desecho metabólico 100% de la levadura, y finalmente obtenemos lo que es el alcohol, producto de nuestro jugo de uva. Obviamente aquí no es similar a los destilados, ya que un destilado se obtiene a través de un fermento, se destila ese fermento y se va obteniendo el alcohol en grados más puros. Pero aquí lo que queremos obtener es el producto fermentado, pero con sus tratamientos postfermentativos, entre los que les mencioné, la fermentación maloláctica y lo que es la guarda en barrica. Y es aquí en donde en el periodo de crianza o en el periodo de postfermentación, a esto se le denomina aromas terciarios. Miren chicos, aquí les puse una presentación muy gráfica para que ustedes sepan más o menos diferenciar cómo se clasifican los tipos de aromas. Tenemos aromas primarios, aromas secundarios y tenemos aromas terciarios. Entre ellos, los primarios podemos encontrar que se derivan directamente del fruto de la uva, del clima y suelo, y principalmente te dan aromas o notas frutales, florales, vegetales y terrosos. Los aromas secundarios son producidos por parte de la fermentación. Son aromas lácticos provocados por la fermentación maloláctica y también aromas balsámicos, que son derivados también por parte de la fermentación. ¿Qué ejemplo les puedo dar aquí, chicos?
Cuando, por ejemplo, ustedes pueden percibir aromas alcohólicos. Cuando huele alcohol es producto de un aroma secundario producido por la fermentación. Y en aromas terciarios podemos encontrar lo que es la crianza en barrica, la maduración en botella. Podemos encontrar aromas a coco tostado, aromas a humo. Podemos inclusive encontrar aromas en el vino, como lo es chapopote, puede inclusive oler el vino a hule, porque son aromas derivados principalmente por lo que nos aporta nuestra barrica. También hay que mencionar que en el vino también podemos encontrar defectos y enfermedades que no son propios de los aromas. Inclusive a esto ya se le denomina olores. Es una diferencia muy clara entre un aroma. Un aroma es algo agradable que nos gusta apreciar. Para que cuando ustedes se expresen, chicos, al momento de estar exponiendo, de platicar, o no sé, si alguno de ustedes se enfoca principalmente en el vino, cuando ustedes estén con un comensal o con un cliente, nunca vayan a decir que tiene olor a, porque la palabra olor ya te hace alusión a un defecto. Y la palabra aroma es algo que se percibe de manera gustosa y de manera satisfactoria. Y como tal, no es una clasificación que debe de estar cuadrada o debe de estar 100% cerrada. ¿Por qué? Porque esta clasificación puede incluso confundirnos. Es importante que ustedes sepan, sí, cómo se clasifican lo que son los tipos de aromas, pero también es importante que ustedes sepan que no nos debemos de cerrar a que, por ejemplo, si huele a, no sé, a frambuesa, pero la frambuesa llega inclusive a fermentar muy rápido. Entonces aquí ya estamos entre un aroma primario y un aroma secundario, porque la frambuesa tiene inclusive la capacidad de producir un tipo de alcohol por la cantidad de cetonas que contiene. Y aquí inclusive les puse un ejemplo muy claro, como por ejemplo, la nota a rosa o el aroma a rosa se obtiene principalmente por un aceite que se llama de citronelol, pero también la rosa se liga a otro tipo de alcohol. Entonces es aquí donde nosotros debemos de dejarnos llevar un poco por nuestros conocimientos, ¿sí? Pero no cerrarnos en que es una clasificación muy cuadrada. Miren, chicos, aquí como tal, nosotros contamos con diversas moléculas que nos aportan aroma, pero entre ellas tenemos lo que son ésteres, aldehídos, cetonas, que principalmente son compuestos que necesitan oxígeno para liberarse de estas moléculas aromáticas. Inclusive tenemos lo que son diversas cantidades de moléculas aromáticas que necesitan del oxígeno, y entre ellos yo les puse una imagen de un plátano. ¿Por qué un plátano? Porque si se fijan, el plátano en su fase vegetativa va madurando, y como va madurando va produciendo aromas que te hacen alusión al alcohol. Y es por la cantidad excesiva de azúcares que contiene lo que es el plátano. Y es aquí, chicos, cuando nosotros debemos entender que no todas las cosas se pueden enfocar a un mismo grupo. Por ejemplo, la cáscara del plátano no huele igual a lo que es el fruto, porque la cáscara tiene otro tipo de compuestos a lo que contiene el fruto. Y es aquí, chicos, donde yo les quiero invitar a que ustedes comiencen a hacer un análisis organoléptico. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que ustedes lo empiecen a trabajar, ya que están en constante uso con materia prima y necesitan ustedes comenzar a desarrollar este tipo de, ¿cómo les podría decir? Disculpen, se me fue la palabra, pero hay que empezar a educar nuestro olfato
para tener una memoria olfativa como tal. También tenemos compuestos con nitrógeno. Principalmente el amoníaco se produce en el suelo y es lo que les comentaba. También el suelo es un precursor que nos ayuda a producir aromas. Entonces, algunos compuestos con nitrógeno pueden provocar olores desagradables en el vino. ¿Por qué? Porque son producidos combinados por medio del amoníaco. Y obviamente, como ustedes saben, en el suelo hay mucha materia en descomposición y esto también le puede dar olores negativos al vino. Y como tal, el azufre, en el vino nosotros utilizamos un conservador muy común que es el anhídrido sulfuroso, que como tal nos sirve como evitar la proliferación bacteriana. Es como la vacuna de nuestro vino. Pero en exceso, nuestro anhídrido sulfuroso también nos puede producir olores negativos en nuestro vino. Y como dice aquí, el azufre, no sé si recuerdan a lo que huele el azufre, da un olor espantoso a agua podrida y no es absolutamente agradable. Aquí también les comparto una ruleta que utilizamos muchísimo en lo que es la nariz del vino, en donde vemos gran cantidad de aromas, pero distribuidos por distintos grupos. Entre ellos tenemos los florales, tenemos los vegetales, tenemos los frutales, inclusive tenemos los envejecidos en barrica, aromas minerales, en donde ustedes van a ver poco a poco cómo se van desplegando cada uno de los grupos. Esta clasificación ustedes la pueden encontrar en La nariz del vino y también la pueden encontrar en El Larousse del vino, que es un libro súper importante para nosotros los sommeliers porque es como nuestra Biblia. De hecho, ahí ustedes pueden encontrar bastante información de todos los países, pero principalmente esta parte de los aromas es sumamente importante si ustedes se quieren empezar a introducir al mundo del vino. Como tal, les mencioné, los aromas primarios, definiéndoles un poco más, pueden ser florales, afrutados, vegetales, minerales o especiados. Y sabemos que durante la maduración de las uvas se van formando precursores aromáticas por medio del sol, en donde se van produciendo más cantidad de azúcares y eso ayuda a desprender mayor cantidad de aromas. Entre ellos podemos encontrar pimiento verde, tomillo, pimienta. En las notas florales podemos tener rosa, lavanda. Y aquí hay un ejemplo que yo les puse, que en los sauternes podemos encontrar el aroma a tilo, que es una tipo flor, en donde podemos percibir perfectamente el aroma floral. En las notas afrutadas nos podemos encontrar el limón, el pomelo, la naranja, la frambuesa, la grosella. Y la frambuesa principalmente, ya enfocándonos en uvas o en cepas, se nota principalmente en la Pinot Noir. Y en aromas secundarios que son propios de la fermentación, recuerden que aquí involucra el trabajo que hace la levadura para transformar lo que son los azúcares del jugo de uva en alcohol. Aquí se involucran azúcares y aminoácidos, entre los cuales entran los alcoholes, los ésteres, que es la mezcla de un ácido y un alcohol, y también las lactonas. Aromas secundarios podemos poner ejemplos a barniz de uñas, levadura de pan, olor 100% a pan, olor a mantequilla, a mantequilla, leche, crema, jocoque, porque ya ven que el jocoque es producto también de dejar en reposo nuestra leche y llega a tener un proceso de maduración distinto.
Y los aromas terciarios, como se los dije, provienen 100% de la crianza o de la barrica, entre los cuales nos pueden dar también aromas a mantequilla, que se pueden confundir con los aromas secundarios, pero aquí es un tanto distinto, porque el aroma a mantequilla ya se mezcla como más avellanado. Esto quiere decir que ya es un aroma terciario producido por la barrica. También podemos percibir aromas a anís, a clavo de olor. En este caso también podemos percibir un aroma a romero, porque también la barrica se obtiene por medio de árboles, pero el romero también se puede confundir como un aroma primario. Es aquí donde, chicos, les invito a que no se confundan, porque es todo un tema esto lo del mundo del vino, pero realmente súper interesante porque nos permite como ir investigando poco a poco de la clasificación aromática. Y me voy a pasar a una presentación un poco más avanzada, porque esta presentación, de hecho, yo la diseñé para una clase de diplomado, pero les voy a explicar un poquito de lo que es la cuestión olfativa. Vamos a entrar principalmente a lo que son los sentidos. Durante nosotros, el análisis sensorial, independientemente sea del vino, también nosotros cuando nos alimentamos o hacemos una degustación, también hacemos análisis sensoriales, en donde involucramos olfato, vista, gusto, inclusive hasta el oído. ¿Por qué el oído? Porque el oído influye muchísimo en lo que es el resultado de tu alimento. ¿Cómo les puedo dar un claro ejemplo, chicos? Cuando ustedes van a un restaurante y hay música que les agrada, hasta la comida les sabe súper rica. Pero si están en un lugar donde están, por ejemplo, los del servicio haciendo muchísimo ruido, chocando platos, están haciendo muchísimo ruido con la plaquería, con los cubiertos, la verdad es muy molesto. Y también inclusive cuando hay niños gritando, te quieres ir corriendo y ya no disfrutas como tal tu comida. Entonces todos los sentidos están conectados para que ustedes puedan disfrutar o asociar algún elemento. Vamos a hablar un poquito del olfato, que es principalmente el sentido que más utilizamos en el análisis sensorial, pero este está muy ligado a la vista y a lo que es el gusto. Vamos a explicarles, chicos, un poquito de cómo funciona el olfato con esta presentación. Las moléculas de aroma, yo aquí le cambiaría la presentación, pero las moléculas de aroma flotan en el aire y llegan a las fosas nasales. Por medio de nuestra nariz entran las moléculas aromáticas, en donde nuestras neuronas van detectando los principales aromas. Posteriormente, las neuronas, en el punto número 3, transmiten la información a los bulbos olfatorios, en donde empieza el cerebro a trabajar con la información que percibimos a través de nuestra nariz. Estos bulbos olfatorios empiezan a enviar mensajitos o señales a nuestros centros más primitivos, que en este caso entre el sistema límbico, entre el hipocampo y las amígdalas receptoras. Y como tal, el sistema límbico reacciona emocionalmente frente a un aroma. Todo este proceso, muchachos, es un proceso químico por el cual pasa nuestro cerebro percibiendo una molécula aromática. Es toda una ciencia, sí. Hay que educar nuestro olfato, sí. Sí hay que hacerlo, y más si nos llegó a dar COVID porque se pierden realmente mucha sensibilidad, pero sí es todo un trabajo. Hay maneras de percibir lo que son olores o aromas. Hay olfacción directa, que es directamente cuando tú agarras algo, lo hueles y lo dejas. Y hay olfacción retronasal, en donde ya involucramos lo que es la parte de nuestra nariz y nuestra boca. Si se fijan, nuestra nariz y nuestra boca está conectada.
por lo cual aquí van ingresando lo que es un intercambio de moléculas en donde nuestra boca y nuestra nariz están percibiendo el mismo aroma. Inclusive, como son moléculas volátiles solubles en agua y la atmósfera bucal es sumamente caliente, ayuda perfectamente a que estas moléculas se desdoblen y alcanzan a liberarse de una manera muy amplia. Y aquí es donde entra el flavor, muchachos. El flavor es el conjunto de percepciones olfativas y gustativas y trigeminales. Aquí les puse pues obviamente cómo funciona la distribución de nuestra lengua y todas las sensaciones que produce un ácido, un amargo, un salado, un dulce y un umami, que es la mezcla de los 4 sabores. Chicos, es importante que ustedes sepan que lo que más interfiere en lo que es un sabor es el olor. Por eso es que cuando nosotros tenemos gripa, cuando nosotros estamos congestionados o no tenemos muy desarrollado el sentido del olfato, la comida no nos sabe, porque principalmente los sabores se producen a través de los olores. Y obviamente necesitamos tener una intensidad odorante y hay distintos tipos de parámetros en donde ya se mide lo que es la intensidad. Aquí ya nos regresamos un poquito más al mundo del vino, en donde todos los vinos tienen una intensidad odorante distinta. Hay una parte sumamente importante, chicos, que aparte de lo que es el olor y el sabor, nosotros tenemos una memoria olfativa. El olfato es uno de nuestros sentidos más solicitados y el menos educado. ¿Por qué? Porque es algo con lo que nosotros nacemos y es algo con lo que nosotros tenemos al primer momento en que llegamos aquí a esta vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos buscamos el aroma de nuestra mamá y cuando nos acercan a nuestra mamá ya nos sentimos tranquilos porque estamos acostumbrados a percibir este tipo de aromas a ella. Pero como es algo muy común y algo que todos tenemos, no le tomamos la importancia que merece. Entonces es ahí donde yo les explicaba, muchachos, que hay que educar nuestro olfato para tener una memoria olfativa. Hay personas que realmente se les da, sí se les da muy fácil, pero hay personas que no ejercitan su olfato. ¿Cómo lo pueden hacer, chicos, ustedes? Literal, todo lo que tengan a la mano, huélanlo, percíbanlo, cierren los ojos y analicen ese tipo de moléculas que desprende cada objeto. No es que lo hagan todo el tiempo, pero traten al menos de cuando, o en su día a día, o cuando están en su casa, o preparando alimentos, antes de mezclar, traten de percibir el aroma que desprende cada alimento o cada materia prima. Esta me la voy a brincar, muchachos, porque ya es un poco más avanzada. Y les comparto también lo que es una parte importante que viene en el Larus del vino, de cómo viene distribuido o cómo viene marcado la segmentación de los tipos de aromas. Aquí ya viene una clasificación más amplia. En este caso nos dice que tenemos aromas florales, frutales, vegetales, minerales, especiados, químicos, animales, balsámicos, empireumáticos, tanto como de los vinos tintos y como de los vinos blancos. Y aquí también, chicos, funciona mucho la parte de, de que no nada más enfocarnos al vino 100%, sino que todo percibe un aroma sí, pero obviamente aquí en el mundo del vino sí se tienen que segmentar porque hay 1 millón de variedades de cepas y cada una es distinta. Muy bien, chicos, pues hasta aquí les voy a dejar de compartir la presentación. No sé si tengan alguna duda por el momento o quieran opinar algo, si les gustó la presentación.
¿Predomina algún aroma según la madera de la barrica? Sí, de hecho, la madera que se utiliza principalmente para la elaboración del whisky también lo utilizamos nosotros en el vino. Y principalmente predomina en este tipo de barrica las whisky lactonas, que es notas a coco. Cuando nosotros sometemos un vino a barrica, principalmente predomina el aroma a vainilla, a coco, a resina, y también aquí se confunde un poco de aroma secundario porque también huele a barniz de uñas. Resinas que son propias de la barrica. Maestra, perdón, Uh-huh. ¿Le puedo hacer las preguntas desde arriba? Claro que sí. Perfecto, empezamos con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su webinar que hasta ahorita. Y empezamos, chicos, si tienen preguntas, déjenmela en los mensajitos y yo las voy leyendo. Ok. Pregunta Paola, ¿cuáles son los tipos de pruebas sensoriales? Ok, las pruebas sensoriales principalmente que se utilizan me voy a enfocar ahorita al vino, es vista, en donde nosotros analizamos si nuestro vino es limpio y brillante. Tenemos que analizar también la capa. La capa es intensidad colorante o es intensidad que nos proveen lo que son los antocianos, en este caso es el pigmento que le da el color tinto a la uva, y tenemos que nosotros ver si nuestro vino es muy oscuro, muy claro o realmente tiene una capa casi transparente. Eso es en cuanto a análisis sensorial. Posteriormente tenemos que percibir lo que es el aroma, pero el aroma se percibe con tu copa tranquila. De hecho, ese es un error que muchas veces hacen las personas que no tienen conocimiento de vinos o también las personas que quieren quedar bien. En cuanto les sirven su copa, la agitan y eso es algo negativo, porque en cuanto ustedes tienen lo que es el primer servicio de vino, se perciben aromas distintos a que cuando la agitan, porque la acción de agitar está oxigenando el vino. Y acuérdense que el oxígeno aporta a que las moléculas aromáticas se activen y cambie totalmente el aroma del vino. Y posteriormente pasamos a la fase del gusto, ya que nosotros percibimos lo que es el aroma de la copa tranquila, el aroma de la copa ya oxigenada, pasamos a la fase degustativa. Primero le damos un sorbo que se llama ataque, en donde bañamos toda nuestra boca y este ataque nos da literal toda la intensidad de ese vino. Posteriormente pasamos a oxigenarlo un poco con nuestra boca, haciendo como un pequeño sorbo hacia adentro, y aquí es donde ya mezclamos la parte del retrogusto con ya involucramos la parte nasal con la parte de la garganta. Entonces, por todas esas fases debe de pasar todo un proceso de cata. Por eso es que es tan importante que ustedes vayan avanzando poco a poco con su proceso. Listo, adelante con la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta es de Jacqueline. ¿Cuál es el aroma más difícil de percibir y por qué? Los aromas más difíciles de percibir son los aromas minerales, porque como tal, los minerales no es un elemento que tengamos a nuestro día a día. El aroma sal sí se percibe, sí, porque te recuerda al mar. De hecho, los vinos de Baja California, los vinos que tienen influencia del mar, se les perciben notas aromáticas muy notadas y también saben. Pero yo considero que los aromas minerales son los más difíciles porque no sabemos realmente todos los aromas de todos los minerales propios de la tierra. Perfecto. La siguiente pregunta es de Ángel. En cuestión general, ¿cuál sería el aroma más agradable para la percepción humana? Yo considero que aquí es de libre albedrío porque hay gente que les gustan muchísimo los aromas químicos. Entre ellos, hay gente que le gusta cómo huele la pintura, cómo huele, por ejemplo, los solventes, y es normal, o sea, no es como que se malinterprete,
Pero aquí es como del tipo de gustos de cada persona. Por ejemplo, a mí me encantan los aromas florales y frutales, pero también me gusta mucho percibir el aroma a la barrica, porque dentro de la barrica es como mucho el tratamiento y yo puedo ver como todo el proceso que se le dio al vino para obtener un producto. Entonces, como tal, no hay un aroma favorito. Ahora sí es el que más te guste a ti. Muy bien. Nos pregunta Circe, ¿el clavo de olor en qué platillos son más utilizados? Mira, perdón, el clavo de olor generalmente lo utilizamos mucho en la comida mexicana. Entre ellos tenemos la barbacoa, la birria. Se utiliza muchísimo también en la gastronomía india o hindú. ¿Por qué? Porque les da ese potencializador de sabor. Inclusive nosotros en México, vuelvo a resaltar, lo utilizamos muchísimo en lo que es la capirotada, lo utilizamos muchísimo en lo que son inclusive hasta postres. También se utiliza mucho en la mezcla de 5 especias como elemento principal. En el pumpkin cake también lo utilizamos. Y yo generalmente, a mí me agrada mucho el clavo de olor. Y te diré, también el clavo de olor es propio de barrica en el mundo del vino. Perfecto. Pregunta Cristian, ¿qué recomendación nos da para educar de una mejor manera el olfato? Mira, mi recomendación tal cual es la que les di. Tomar, por ejemplo, si tienes a la mano, si te vas a comer un plátano, obviamente primero percibe el aroma de la cáscara, cierra tus ojos, abre tu boca. Siempre que ustedes perciban un aroma, tienen que abrir la boca, un poco, no como que abran la boca en su totalidad, para que entre oxigenación y haya intercambio de moléculas. Entonces, al momento de abrir un poco ustedes la boca, van a dejar entrar un poco más lo que son las moléculas aromáticas. Volvemos al ejemplo del plátano. Ya posteriormente que tú llegas a la fruta, hay que percibir la fruta, pero ya sin la cáscara. Y yo considero que vayas también educando tu olfato con relación a lo que es la maduración de las frutas. Porque como les di un ejemplo muy claro de las frambuesas como tal producen cetonas. Las cetonas es un compuesto que asemeja a los aromas secundarios, que son los aromas alcohólicos. Si ustedes compran una frambuesa fresca, va a oler súper rico, va a oler inclusive a rosas, porque también tiene el mismo compuesto de la rosa. Pero si la dejan madurar, va a oler a acetona, porque tiene el compuesto de la acetona. Entonces, es una manera muy divertida y muy fácil de educar nuestra nariz. ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos alimentos del día a día y es la única manera de nosotros saber cómo mezclar ingredientes. Y recuerden que el olfato influye mucho en el sabor. Y sí, hay ingredientes que huelen súper feo. Por ejemplo, no sé si a quién le gusta la yaca. La yaca a mí en lo particular a mí no me gusta, es una mezcla de sabores increíble, pero de frutas excesivamente maduras. Huele muy bien, pero al momento de probarla no sabe, a mí no me gusta. Pero de igual manera es la única manera de educar nuestro olfato. Tomar todo lo que esté a la mano, inclusive hasta las hojas de papel, porque también el papel tiene su propio aroma. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Sandy, ¿predomina algún aroma según la madera de la barrica? Sí predomina. Recordemos que hay madera de roble francés y de roble americano. Entonces, la madera de roble francés es una madera más fina. Entonces, aquí, como les mencioné, predomina el aroma a vainilla y a coco. Y la madera de barrica americana predominan más aromas resinosos. Nos pregunta Nuria, ¿tenemos que dar un tiempo de respiración para que el vino tenga oxígeno? ¿De respiración te refieres al agitar la copa o al momento de tonalizar el vino? Bueno, si tu pregunta es
de la botella. Una vez abierta la botella, ¿a eso te refieres? Lo recomendable es que sí dejemos oxigenar un poco la botella, inclusive si fue una botella con bastante tiempo de guarda. Por eso existe nuestro decantador, muchachos. En vinos jóvenes, yo les recomiendo que no beban vinos más de 3 años. De preferencia, de 2 años es lo ideal. Y en vinos tintos, obviamente, pues aquí sí, dependiendo de si tu vino es joven, de si tu vino es reserva, gran reserva, y obviamente también del vino, si es tranquilo, si es espumoso. La verdad es que en el mundo del vino es un tema, por eso es que yo creo que a mí me apasiona mucho, porque siempre es de estar leyendo. Y en el caso de la oxigenación, cuando son vinos que tienen más de 4 años, lo recomendable es que si lo oxigenes un poco, dejes un poco respirar tu vino, porque obviamente llevó mucho tiempo de encierro y aquí se pueden juntar aromas, más bien olores que no son agradables, entre ellos olor a azufre, se llaman olores a reducción. En el mundo del vino así se llaman. Y literal, el olor a reducción es que le falta oxígeno. Y el decantador tiene esa función, eliminar esos olores a reducción y que se volaticen para que queden los aromas que queremos probar en nuestro vino. Nos pregunta César, ¿a qué se debe que la barrica aporte aromas? Esa es una pregunta muy buena. Como tal, la madera tiene aromas muy penetrantes, como les mencioné, aromas resinosos, y todo depende del tipo de tostado que haya tenido tu barrica. Hay grados de tostado, entre son barrica con tostado medio, tienen un tostado mayor, que esto le aporta aromas más ahumados. Y todo depende de la clasificación de barrica que nosotros usemos, barrica americana o francesa. Entonces, entre más tiempo tenga el vino en barrica, más va envejeciendo y la barrica te aporta muchísimos aromas propios de la madera. Como tal, les mencioné aromas a coco, aromas a pino, empireumáticos que viene siendo a humo, a resina. Realmente el mundo de aromas de barrica son infinitos, pero lo ideal es que todo vino tinto que queramos nosotros subirle el prestigio, sí, generalmente sí pasa por barrica porque le da muchísimas notas agradables a nuestro vino. Pregunta Nuria, Uh-huh. cuando dicen el vino no es filtrado o sucio, ¿es bueno el vino? ¿Se puede tomar? Ahorita ya estamos en una tendencia de beber vinos orgánicos. Lo filtrado o lo sucio realmente es visual. Nosotros en nuestro vino queremos que sea algo agradable a la vista. Están muy involucrados todos los sentidos, chicos. Si nosotros vemos algo feo o desagradable, no se nos va a antojar y no lo vamos a querer tomar. Y obviamente esto depende de la calidad del productor. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un fondo, les voy a dar un ejemplo 100% gastronómico. Nosotros queremos hacer un fondo de pollo y lo necesitamos para hacer otro tipo de preparaciones, pero si no filtramos nuestro fondo y si no le adicionamos lo que son la clara de huevo, que principalmente es lo que se utiliza para filtrar nuestros fondos, no se va a ver agradable porque se le van a ver sedimentos y posiblemente esto nos dé resultados en nuestra crema, en nuestro velut. Es lo mismo exactamente en el vino. Si nosotros no hacemos ese proceso, se va a ver feo. Sí te lo puedes tomar sin ningún problema, pero se va a ver feo y va a demeritar su precio. Tenemos pregunta de Caleb. ¿El tipo de uva modifica el olor o aroma que tenga nuestro vino o solo depende del tipo de vino? El tipo de uva influye muchísimo en el resultado de tu vino. Hay una gran cantidad de cepas, muchísimas. Entre ellas tenemos la Cabernet Sauvignon, la Pinot Noir, la Chardonnay, la Sauvignon Blanc. Muchas son cepas francesas, pero obviamente a lo largo de este mundo, el vino tiene gran cantidad de historia. Se ha involucrado muchísimas cepas a lo largo de la historia y cada una tiene notas específicas. Por ejemplo, la moscatel tiene notas muy amieladas
y principalmente es la que se utiliza para vinos de postre. Pero la Cabernet Sauvignon y la Tanat se resaltan por ser astringentes y tienen notas principalmente a pino, tienen notas muchísimo más rústicas que si tú hueles una Pinot Noir o una Chardonnay. En este caso, la Chardonnay se clasifica como la uva tinta de las uvas blancas. Es la única uva que se puede, de hecho, tratar en barrica, porque aguanta tanto lo que es este tipo de uva sin oxidarse que se puede inclusive someter a barrica. Ningún vino blanco se somete a barrica más que la Chardonnay, porque lo que queremos nosotros apreciar en nuestros vinos blancos es la acidez. Entonces, sí depende del tipo de uva para que nos determine la diferente cantidad de aromas que tiene. ¿Cuál es el aroma que más le desagrada? El aroma a azufre o a huevo podrido es sumamente desagradable porque huele a agua estancada y huele echado a perder. ¿Aproximadamente cuántas uvas se utilizan para hacer una botella de vino? Ok, en nuestro mundo del vino tenemos vinos varietales, que es de una sola variedad, o tenemos vinos coupage, ensambles, que generalmente se utilizan para que nuestro vino sea un poco mejor, para mejorar el sabor de nuestro vino. Todo depende también de la añada que haya tenido. A lo mejor si no fue un buen tiempo, va a necesitar apoyo de otro mosto o de otra añada para mejorar el vino. Yo he visto vinos que tienen hasta 10 variedades. Entonces, todo depende del enólogo. Hagan de cuenta que aquí ya nuestro enólogo es como, obviamente tiene conocimientos químicos y todo lo va probando. Entonces, hasta que el enólogo diga, esta es la fórmula perfecta, él determina si necesita ensamblar o si necesita dejar su vino con una sola variedad. ¿Con qué materiales se tapaban antiguamente las botellas de vino? Mira, generalmente siempre se ha utilizado lo que es el corcho. ¿Por qué el corcho? Porque el corcho está elaborado de la corteza de un árbol que se llama alcornoque. No sé si han escuchado la expresión de tienes cabeza de alcornoque. Pues literal es que no entra nada. El corcho generalmente se utiliza actualmente y ya se ha cambiado lo que es por corcholata, pero desde que yo conozco siempre se ha utilizado el corcho y a veces recubierto con cera. El corcho te permite que no entre, si está bien colocado y si está bien elaborado, te permite que no entre oxigenación a tu vino y no vaya a tener una quiebra acética. La quiebra acética es cuando nosotros abrimos el vino y ya tuvo oxígeno previamente porque no estuvo bien cerrado nuestro corcho y se avinagró o sabe a vinagre. Recuerden que el vinagre está elaborado de ácido acético. ¿Por qué no con una taparrosca? Mira, generalmente la taparrosca sí se utiliza actualmente, pero por cultura prefieren más el corcho. De hecho, la taparrosca la utilizamos mucho en vinos jóvenes porque la taparrosca te cierra totalmente todo y te hace hermético al 100% lo que es tu botella, ¿no? Y esto te garantiza que tu vino no va a tener ningún defecto y a veces los viticultores prefieren, o los enólogos más bien, prefieren no arriesgarse, ¿no? Sobre todo con los vinos blancos y los vinos jóvenes que van a salir luego a la venta. Entonces, la taparrosca sí funciona, pero todavía no está como muy bien valorada, principalmente por los europeos. Es como más cultural el tema, pero sí se utiliza y ahorita por cuestión ambiental se está utilizando más, por la cuestión de que no quieren dañar el árbol. Inclusive les voy a mencionar algo para que no piensen que se talan los árboles y que de ahí se sacan muchísimos corchos. Como tal, solamente se le quita la corteza a lo que es el árbol, no se corta. Y ese árbol vuelve a producir esa misma corteza. De hecho, si ustedes lo quieren investigar, hay muchos videos de YouTube de cómo retirar la corteza del alcornoque.
Muy bien. ¿Qué función tiene el corcho? Ya nos la dijiste arriba. ¿Qué tipo de vino recomienda usted? ¿Qué tipo de vino te recomiendo? Pues mira, nuevamente le respondo. Hay personas que les gustan mucho los vinos afrutados. A mí en lo particular no me gustan los vinos dulces, pero me gustan los vinos afrutados. No porque sea afrutado va a ser dulce, pero me gustan mucho los vinos que sí tienen un proceso de barrica, pero que aún conservan esa nota afrutada. Por ejemplo, pueden tener aromas a ciruela pasa, a granada, a higo, que son también aromas propiciados por la barrica, pero siguen siendo afrutados. Aquí depende del tipo de gusto que tú tengas. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara tenemos mucha tendencia a los vinos dulces, porque nos encanta lo dulce. Pero en otro tipo de regiones se apegan mucho a los vinos alcohólicos, porque realmente son zonas frías o porque es el gusto. Hay otras zonas que les encantan los vinos astringentes, como por ejemplo el Tanat, que es una cepa uruguaya, y es muy utilizado sobre todo porque Uruguay es, pues su gastronomía es muy rica en carne, en cortes. Entonces todo depende también de la cultura que tú hayas tenido, de los gustos que hayas adquirido a lo largo de toda tu vida, pero esos gustos pueden cambiar. Entonces, no se casen siempre con un sabor, chicos. Traten de probar. No hay mejor manera que probar. Se escucha un poco extremo, pero si pueden ustedes probar, 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 es lo mejor que pueden hacer para que ustedes vayan encontrando cuál es su cepa preferida, cuál es el año que más o menos les gusta, si les gusta que tengan barrica, si les gustan los vinos jóvenes, si les gustan los vinos a lo mejor espumosos. Realmente es un mundo muy amplio del vino, pero yo les recomendaría que hicieran sus clubes de cata, cada uno lleva un vino y es la mejor manera de que ustedes pueden encontrar como sus preferencias. Nos preguntan por WhatsApp. Ajá. ¿El vino tinto se puede echar a perder? Sí, también el vino blanco. Obviamente, cuando nosotros los tenemos en botella, pues fueron sometidos a un tratamiento postfermentativo y también un tratamiento final, que es la adición de anhídrido sulfuroso o sulfitos. De hecho, cuando ustedes compran sus botellas, abajito, justo abajito de la leyenda en la contraetiqueta dice contiene sulfitos. Mucha gente es alérgica a los sulfitos, por eso es que lo etiquetan 100% en todos los vinos. Y retomando la pregunta, ya se me fue la idea, perdón, ¿me lo puede volver a repetir? Sí, preguntan que si un vino se puede echar a perder. Ya, sí se puede echar a perder, pero si no tuvo la guarda adecuada, sí tuvo insolación directa, si recibió rayos solares directamente, por eso es que las botellas son verdes, para protegerlas directamente de la oxidación por parte del sol. Entonces, generalmente les voy a decir, no es, hay una tienda en específico que es muy comercial, no puedo decir nombres, pero no tienen un correcto almacenamiento de sus vinos y casi todos traen quiebras o defectos. Es por eso que sí se puede echar a perder, chicos. Por eso las botellas se guardan acostadas, para que esté en constante contacto con el corcho y haga un vacío y no permita que entre oxigenación. Entonces, debe tener una temperatura adecuada para almacenar, porque recordemos que el vino es un producto vivo. Debe de tener lo que es no tener la luz del sol directa. También debe de tener que tu vino no esté oxigenado. Y si se fijan o si quieren hacer el experimento, abran una botella de vino tinto, no se la acaben, déjenla en el refrigerador y yo creo que a la semana se les va a vinagrar. No la tiren, muchachos, les pueden hacer vinagre balsámico con ese vino, pero ya no va a ser la característica que ustedes buscan. Entonces, sí se echa a perder si no tienen un correcto almacenamiento y un correcto manejo de su vino. ¿Qué importancia tiene la copa? La copa es sumamente importante, sí tiene un porqué. De hecho, tiene su tallo para que la tomen de ahí. La copa no se toma de la copa como tal o del bulbo,
porque estarían calentando el vino y eso recuerden que sí provoca que cambie totalmente el sabor. Entonces, sí importa de lo que es la abertura, inclusive las copas de blanco son más angostas y más chicas para que los aromas ahí se concentren un poco mayor. Entonces, sí tiene un porqué, muchachos, y también permite una correcta oxigenación. De hecho, no les vas a ver igual el vino en copa que en un vaso. Perfecto. Nuestra última preguntita. ¿Qué marca de vino recomienda probar? Miren, como tal, yo no estoy casada con las marcas, más bien les recomiendo que ustedes empiecen a probar por países. ¿Por qué? Porque obviamente la geografía, el tipo de país, tienen como sus características importantes. Yo, por ejemplo, tengo mucha afinidad por los vinos de Baja California, me encantan los vinos de Australia, me encantan también, por ejemplo, los argentinos son muy ricos, pero también depende mucho de también la añada. Sí les voy a mencionar marcas, por ejemplo, Luigi Bosca ahorita está repuntando muchísimo, son vinos argentinos que tienen muy buena calidad. También LH Cheto aquí con nosotros, también es una marca que está funcionando bastante bien. Y todo depende, muchachos, todo depende de la geografía y de las regiones. No se casen con marcas, mejor busquen por geografía, busquen, por ejemplo, la denominación geográfica. Si compran, por ejemplo, vinos italianos, busquen cuáles son los vinos italianos más importantes. Entre ellos tenemos el Chianti, tenemos los Lambruscos. Es una cantidad excesiva de vinos, pero siempre busquen como lo mejor de cada país. Busquen las uvas endémicas de los países. Traten de enfocarse 100% a eso. No se casen con marcas, eso sí les recomendaría. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Marlene, de verdad. Por parte del Tecnológico te agradecemos esta webinar, te agradecemos tu tiempo, todo lo que invertiste, sabemos que tu tiempo, pues vaya, siempre ser jefa de carrera es un show, entonces, pues te lo agradecemos de verdad de todo corazón, tienes los brazos abiertos para cualquier día que necesites y pues aquí estamos para servirte. Chicos, le Igualmente. damos un aplauso enorme subiendo y bajando las manitas como sabemos hacerlo y agradeciendo el tiempo que tomaste para Muchas nosotros. gracias. Gracias por la invitación. Realmente es un placer colaborar entre universidades. También parte de sus docentes colaboran aquí en la Universidad Cuauhtémoc y realmente hay un cariño mutuo entre ambas universidades. La maestra Muca tiene mis datos, chicos, por si a alguno de ustedes les interesaría involucrarse más al tema del vino, con gusto yo les puedo explicar, estoy abierta a responder todas sus dudas y pues a la orden, lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bonito día, chicos. Seguimos en la siguiente webinar, que es ahorita a las 11. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Estén atentos, ahorita